Bueno, no me quiero... Usted dice Lo que quiero decir es que hoy en día los evangélicos y los predicadores evangélicos traicionan la propia palabra y se esconden en que ellos son los que verdaderamente son fieles a la palabra cuando tergiversan y utilizan la palabra a gusto y placer propio, desconociendo, sesgando y no escudriñando la escritura. Todos son así, no son todos. Muchos de los evangélicos de garage, que le decimos, son así. Y muchos de los pastores que son youtubers, como el que acabamos de ver hace un ratito, también son así. Un pastor que diga, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo es el nombre? Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, que diga que todo lo que hizo Jesús y no está puesto por escrito, los primeros cristianos lo desecharon como una porquería, va en contra de la tradición, va en contra de las vivencias de las primeras comunidades, va en contra del testimonio histórico y va en contra de la Sagrada Escritura. Totalmente en contra. Otra cosa que tuvieron que establecer los judíos sin que esté Jesús es, ¿qué hacemos con los judíos, con los paganos que se convierten a la fe católica? ¿Los circuncidamos? ¿Tienen que ser primero judíos para ser católicos? Se juntan todos los discípulos, primer concilio de Jerusalén, y dicen que no es necesario. ¿Jesús le da esa orden? No. ¿Quién establece eso? La Iglesia. ¿Con qué poder? Con el que le da Jesús en el poder de las llaves. Entonces, y eso está en la palabra de Dios. Concilio de Jerusalén, uno va a Hechos de los Apóstoles y lo encuentra con ese nombre. Algunos días después, terminando nuestro preparativo, íbamos a Jerusalén. Iba con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos hicieron alojar en casa. Todo el tiempo se mueven entre discípulos, no se mueve solo Pablo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. El día siguiente, Pablo fue con nosotros a la casa de Santiago, donde también se reunieron todos los presbíteros. Entonces están los apóstoles, están los presbíteros, están los 7 diáconos. Después de saludarlos, Pablo puso detalladamente todo lo que Dios había hecho entre los paganos a través de su ministerio. Ellos alabaron a Dios por lo que acababan de oír. Tú sabes, hermano, que miles de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos cumplidores de la ley. Ahora bien, ellos han oído decir de que con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos y no sigan sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Porque seguramente se va a enterar de tu llegada. Tienes que hacer lo que vamos a decir. Tienes que hacer lo que vamos a decir. Aquí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponda para que se hagan cortar el cabello. Así todo el mundo sabrá que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos, esto le están diciendo los discípulos, a Pablo. En cuanto a los paganos, le están poniendo los puntos, están diciendo cómo se tiene que comportar. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, le hemos enviado nuestra decisión a saber que se abstengan de carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la inmolación de la inmoralidad sexual. Al día siguiente Pablo tomó consigo a estos hombres, se purificó con ellos, entró al templo, allí hizo saber cuánto cumpliría el plazo fijado por la purificación, es decir, cuánto debía ofrecer la obligación de cada uno de ellos. Casi al final de los 7 días, cuando los judíos vinieron de Asia, vieron a Pablo en el templo, amotinaron en multitud y se apoderaron de él gritando, «¡Socorro, israelitas! Este es el hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro templo y contra la ley y contra el templo. Ahora ha llegado a introducirse él a los paganos, profanando este lugar». Decían esto porque antes habían visto que él en la ciudad de Trofino, en Éfeso, y creían que Pablo lo había introducido en el templo. La ciudad entera se desbordó y por otra parte acudió el pueblo. Se apoderaron de Pablo, lo sacaron afuera del templo, cerraron inmediatamente las puertas, ya iban a matarlo cuando llegó el tribuno de la corte la noticia
toda Jerusalén estaba convulsionada. Y enseguida, bueno, ahí lo meten preso a Pablo. Entonces Pablo sigue las indicaciones que le dicen los discípulos en tema de las cuestiones de Jerusalén, ¿sí? Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente todo lo que había sucedido y ellos alabaron a Dios y le dijeron, los discípulos le hicieron la devolución, listo, perfecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora los paganos? ¿Se tienen que circuncidar? No, que se abstengan de comer carne inmolada, que se abstengan de las cosas de la sexualidad inmoral y que se abstengan de comer carne que no ha sido desangrada. Es lo último. Vos, para dar testimonio a los judíos que no vas en contra de la ley, andá y purificate con estos 3 hombres que tienen botas y te ven todos. ¿Qué hizo Pablo? Exactamente lo que le dijeron los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran los discípulos, eran los 12, había que obedecer y la autoridad la tenían ellos, más reunido en concilio. Pablo obedeció hasta el último minuto, aunque lo haya corregido a Pedro por la actitud que tenía. Yo puedo corregirlo al Papa, hay curas que le mandan carta al Papa corrigiéndolo, no hay ningún problema. Eso no es una práctica que se desecha dentro de la iglesia, aunque Pedro le haya recriminado Pablo le haya recriminado a Pedro su actitud ante los paganos cuando vinieron los judíos por temor, no significa que Pablo no lo obedeciera a Pedro.